tal? Muy buena tarde, gusto saludarlos. El día de hoy, pues bueno, vamos a tener un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la muerte, lo que es la muerte y lo que es nuestro nuevo ser. Literalmente, pues bueno, vamos a tomar también el tema de lo que es como tal el trascender, los procesos que nos lleva. Y pues de algún momento el alma, en qué momentos nos estamos situando o posicionando al momento de dejar la materia o el cuerpo físico. Primero que nada, pues bueno, el tema de la muerte y resurrección es un tema que yo creo que todos en algún momento hemos vivido. Cuando nosotros entramos en una etapa de crisis existencial, que nos provoca caos, incomodidad, enfermedades, situaciones incluso económicas, pues que en algún momento nos sacuden de una manera que no estamos como tal esperando, pues prácticamente todo eso nos habla de una muerte como tal, de una muerte no solamente en el plano energético, sino también en la cuestión emocional y en la cuestión de la psique. Prácticamente les voy a comentar, por ejemplo, un proceso que en algún momento como experiencia propia yo viví. Anteriormente yo había tenido una situación de salud que ya en algún momento lo habíamos platicado aquí en el programa, donde prácticamente pierdo la vista y empiezo un proceso de, pues prácticamente se me movió todo, los proyectos, a lo mejor los sueños, en ese momento lo que yo quería hacer, pues haz de cuenta que me dijeron, pues te estás quieta y no va por ahí, ese no es el camino. Entonces pasó un tiempo, pasaron unos años, puedo hacerme como tal una cirugía y para no hacerles la historia tan larga, nos vamos de vacaciones, estábamos en la playa y de repente uno de mis hijos me dice, oye mamá, pues me quiero meter. Lo acompaño, me llevo a mi hijo, a otro de mis niños que estaba de brazo en ese momento. Nos metemos, sin embargo, pues la verdad yo nunca vi que estaba la bandera roja. Entonces me empiezo a meter y de repente, de estar a lo mejor el agua en la parte de lo que era el pecho, dejé de pisar y literal me hundo. Entonces le digo a mi hijo más grande, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a nadar porque ya no siento el piso y ya no puedo contigo y con tu hermano. Entonces aviento al niño y de repente llega una ola y lo empieza a revolcar a lo lejos, porque aparte ni siquiera yo fui como, pues más bien ni siquiera supe en qué momento ya estaba como más adentro. Yo solamente sentía que llegaban las olas y de alguna manera pues trataba nuevamente de salir con el bebé en brazos. Ya cuando veo que mi otro hijo sale, todo lleno de arena, incluso hasta salió llorando, me acuerdo que le dije, ¿estás bien? Yo gritando, y el niño solamente se limpiaba los ojos. Cuando en ese momento volteo y llega una ola literal y me pega, pues yo sentí que fue el golpe como entre la frente y la sien, me hace hacia un lado y suelto a mi hijo, al bebé. En ese momento les puedo platicar que yo sentí que no iba a volver a ver a mi hijo. Fueron los fragmentos de segundos más catárticos que he tenido, porque aparte sentí una culpa, que ahorita vamos a hablar de la culpa, sentí una culpa tremenda. En ese momento dije, ¿dónde está mi hijo? Ya se ahogó, no lo voy a poder sacar. Y aparte pensé mil cosas, honestamente, caóticas, cuando de repente mi reacción fue volverme a meter, abrir los brazos para pues empezar como a buscarlo, porque aparte yo veía todo como si la arena se hiciera remolino abajo, entonces no veía como con claridad. De repente siento algo, simplemente lo agarro y en el momento de salir era el pie de mi bebé, entonces lo volteo, el niño toma aire, todo espantado y nuevamente nos llega otra ola, nos vuelve a revolcar y bueno, el punto es que lejos de aventarme hacia la playa, pues me metió. Llega un momento en el que pues prácticamente estando dentro del mar, literal, yo veía así como que todo a lo lejos y lo veía todo chiquitito.
Recuerdo haber sentido un miedo tremendo. Recuerdo, aparte les voy a platicar que en ese momento tenía muchas situaciones que a nivel personal pues no había trabajado, que solamente las estaba maquillando de alguna manera y que yo decía estoy bien o creía estar bien cuando en realidad nada estaba bien. Entonces, recuerdo también en ese momento no tener una relación muy cercana con Dios, el Gran Espíritu, la Gran Mente, como ustedes quieran nombrarlo. Y recuerdo que en ese momento volteo a ver a mi hijo y le digo, todo va a estar bien. Pero más que el todo va a estar bien, fue en ese momento como decirme, me rindo. En este momento suelto lo que ya fue, lo que ha sido, y me entrego nuevamente a vivir, pues vamos a decirlo, cerca de ti, ¿no? Hablando de un tema, de un Dios, de una deidad, como ustedes lo quieran nombrar. En ese momento recuerdo haber tenido una plática muy profunda con él, donde literal yo lloraba, porque aparte no dejaba de pensar que debajo de mí podía haber 1001 animales que me podían morder o comer o atacar o yo no sé, ¿no? Picar. Entonces, en ese momento recuerdo haber pedido perdón, recuerdo haber sido consciente de la pues mala relación que llevaba con él en ese momento, con él y ella, porque no solamente es Dios, ¿no? También es la madre, la fuente de vida, la energía femenina. Entonces, recuerdo haber llorado, haber hecho una catarsis en ese momento, y así de repente me llega literal como el camino o la iluminación, por así decirlo, y me empiezan a decir todo lo que tenía literal que hacer, pues para tratar de sobrevivir. Pero literal era como una voz en mi cabeza, muévete así, haz esto. Entonces empiezo pues a moverme y llega un momento en el que nuevamente me vuelvo a enfrentar con el oleaje. Yo lo sentía muy fuerte porque aparte literal eran así como unos empujones y unas tremendas olas que te revolcaban horrible. Entonces recuerdo haber agarrado a mi hijo muy, muy, muy fuerte para no soltarlo nuevamente. Y me empieza a revolcar, a revolcar, a revolcar. Llega un momento en el que me empiezan a aventar más hacia la orilla de la playa. Y en ese momento llega una ola y yo recuerdo haber volteado y literal la ola me pegó así literal en los ojos. Entonces, en ese momento pues empiezo a revolcarme, sentí ya como tal, me raspaba la arena. Y bueno, el chiste es que salgo, pero resulta que de las operaciones de trasplante de córnea que yo había tenido, pues prácticamente la ola cuando me golpea, yo sentía que ya no veía otra vez y aparte era un dolor muy, muy intenso, sobre todo en mi ojo derecho. Entonces, bueno, pues ya pido ayuda. Para no hacer la historia tan larga, llego a la habitación y pues literal el ojo, sobre todo el derecho, lo traía, pero como si me hubieran dado un puñetazo. Morado, no podía ver nada, sentía arena dentro de mi ojo. Y pues bueno, ya de ahí pues fue el proceso de la playa, pues córrele literal a recibir atención, no me pudieron atender ahí. Tuve que regresarme como tal a Irapuato, dejar a mis hijos y de ahí pasarme a donde me habían hecho el trasplante, que no era aquí en Irapuato. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que esta situación que yo les comento prácticamente fue lo que a mí me inició en todo esto que yo hago. Fue como mi primer chip de decir, despierta, ve las situaciones que vienes cargando, que no te quieres hacer consciente o no te quieres hacer responsable de toda esa crisis, de todo ese caos, de todas esas situaciones dolorosas que nada más vas maquillando por la vida, porque de verdad iba a retiros, iba con personas de superación personal, iba a coachings de vida o de situaciones o cuestiones pues emocionales.
y yo sentía pues que había algo que seguía atorándome, que seguía estancándome. Y no me sentía de verdad del todo feliz, ni realizada, ni nada por el estilo. Sentía que tenía una vida demasiado monótona, a lo mejor ustedes se pueden identificar conmigo, monótona, que todos los días era rutinario, incluso a veces me preguntaba realmente esta parte de, bueno, pues ¿para qué nací, no? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? O sea, pues no quiero simplemente despertarme, vestir a niños, darles de desayunar, arreglarlos para que se vayan a la escuela. No sentía que ese era como mi propósito, mi plan de vida. Cuando me pasa esta situación, recuerdo haber hecho, ya cuando venía yo saliendo de donde habíamos ido de vacaciones, recuerdo haber tomado el teléfono porque en ese momento llevaba una pésima, literal, una pésima relación con mi papá. Entonces recuerdo haber tomado el teléfono, hablarle, porque literal yo sentí que me iba a morir con mi hijo estando dentro del mar. Hablé con él y llorando, pues le dije literal que me perdonara por las cosas hirientes que había dicho, por las cosas hirientes que en su momento había actuado o hecho, y que yo sabía que le lastimaban o que le habían lastimado en algún momento. Yo creo que fue una de las pláticas de verdad que tuve más honestas con mi papá, donde pude sincerarme con él, donde pude hablarle desde el corazón, desde mi ser, desde esta parte honesta, y no desde la razón, desde el ego, desde el orgullo, desde la soberbia. Simplemente fue abrir el corazón y hablar con compasión acerca de todo lo que en algún momento pues a mí me había lastimado y a él le había lastimado. Les puedo comentar que esta plática con él duró yo creo que más de 1 hora, porque recuerdo también que de repente como que se nos cortaba la señal, pero de ahí fue como un descanso, como un respiro. Yo de verdad les puedo comentar que lo tomé como una segunda oportunidad para vivir, pues sí, una segunda, porque incluso cuando a mí me hicieron los trasplantes de córnea, para mí también fue como un nuevo renacer, un nuevo resurgir. Sin embargo, no lo vi como desde este punto donde en algún momento la vida es tan frágil y o te vas o te quedas. Fue un momento como muy decisivo. De ahí entonces, afortunadamente, pude sanar rápido lo que fueron las córneas, porque se regeneró muy favorable pues todo lo que era el tejido. Obviamente pues fueron con medicamentos, bastante atención médica, pero finalmente pude regenerarla. Y eso pues bueno, fue favorable. Después, un día justamente vuelvo a salir fuera con mis hijos y vivo una situación donde de estar completamente pues sana, empecé a tener mucha fiebre. Estábamos en medio de la nada porque nos habíamos ido como a una especie de rancho. Estábamos en medio de la nada, la ciudad más cercana quedaba como 45 minutos. Y empecé con una fiebre tremenda, al grado de que de repente sentí cómo salía del cuerpo, y podía escuchar, podía ver a las personas pues que estaban en ese momento en el cuarto. Y literal empecé a flotar y podía sentir cómo traspasaba las paredes de la casa o del cuarto. Para poderlo ingerir yo, que me lo pudieran dar, veía cómo preparaban las frazadas y bueno, de repente que yo empiezo a sentir que flotaba y flotaba y flotaba y flotaba, y era como si fuera un globo, hagan de cuenta, como si fuera un globo, y de repente llego así como a lo más alto y recuerdo haber volteado y ver como todo, cómo se veían así como las lucecitas muy pequeñas del ranchito. Entonces, finalmente en ese momento veo
cómo se hace como si fuera un agujero negro, un hoyo, no sé cómo explicárselos. Y de repente siento esa necesidad de flotar o de ir hacia ese hoyo. Y algo me jalaba, algo me jalaba. Entonces, en el momento que entro al hoyo, literal, yo dije, me estoy muriendo, estoy dejando la materia y estoy dejando el cuerpo. Y me generó una sensación de miedo, de angustia e incluso de desesperación, porque no sabía cómo volver como a integrarme al cuerpo. Obviamente no quería dejar en ese momento, pues bueno, porque yo en ese momento dije, pues tengo bebés, porque literal eran bebés, un niño pequeño también. Entonces yo dije, pues ¿qué van a hacer sin su mamá, no? En ese momento lo pensé de esa manera. Y sentí resistencia, esa es la palabra. Entonces, cuando ya me empieza como a jalar más ese hoyo negro, veo una luz al último, literal, así como ustedes lo han visto en los libros, así tal cual, lo describen, literal, yo lo viví muy similar, porque al final de ese túnel o de ese hoyo, vi una luz brillante, pero era una luz tremendamente brillante que pues no, ni siquiera les puedo describir qué tipo de luz era, porque era una cosa exagerada, brillante. Y conforme iba acercándome, empecé a sentir demasiada paz, demasiada tranquilidad, pero sobre todo resignación. El decir, ok, pues bueno, me tengo que ir, me voy, no pasa nada. Incluso llegó un momento que conforme yo iba caminando, dejé de pensar si tenía hijos, si no tenía hijos, si había dejado un pendiente, porque aparte en ese momento yo decía, tengo un buen de pendiente de cosas que todavía me faltan por hacer. Y de repente veo literal como si fuera una silueta muy, muy grande, pero llena de muchísima luz, que me detiene, pero fue en la parte de la frente, y me dijo pues que no era, o sea, no me habló como tal, pero entendía que no era el momento. Entonces de repente así caigo nuevamente como de pecho al cuerpo, y en eso abro los ojos y fue como, ¿qué pasa, no? ¿En dónde estoy? ¿Qué me está sucediendo? Y en ese momento veo pues que estaban unas personas alrededor llorando, estaban preocupadas, hablaban muchísimo, eso sí recuerdo que hablaban mucho, pero no les ponía como atención. Realmente yo estaba en la atención como en el proceso que yo estaba viviendo. Y acostada en la cama, de repente veo que del techo baja como si fuera una luz brillante, brillante, gigante, y eran entre colores como dorados, blancos, color esmeralda, eran como rayos, es que esa es la palabra, como rayos, como luces, no lo sé, pero así como que se hacían grandes. Y recuerdo que en ese momento, conforme iba bajando, veo literal de una persona que se pone así enfrente, y recuerdo yo haber sentido miedo, y en ese momento pues le pregunto que quién era, si me iba a pasar algo, si, pues sí, prácticamente que si me iba a pasar algo. Y recuerdo que solamente me dijo que no tuviera miedo. Y en mi oído izquierdo susurró como tal la palabra Rafael. Me dice Rafael. Regreso, bueno, ya, justamente cuando sucede esa situación, curiosamente, me levanto, ya no sentía nada, no sentía dolor, no tenía ya nada. Hagan de cuenta como si me hubieran curado de una manera así instantánea. Los que estaban en el cuarto estaban sorprendidos porque me decían que si ya no me sentía mal, yo les decía que no, que estaba bien. Incluso todavía tuve ese día el descaro de irme a pasear porque yo me sentía súper bien. Cuando pasan 15 días, y ese día haberme sentido muy, muy, muy mal, con muchas náuseas, voy a que me asistiera un médico. Y cuando llego al consultorio, ¿por qué de verdad? Y no sé por qué también con él porque realmente era la primera vez que lo veía. Empiezo a comentarle esta situación que les estoy platicando a ustedes, y en ese momento él se ríe. Yo pensé pues que se estaba burlando como tal de mi experiencia, y me dice,
¿no crees en los milagros? Y yo le dije, pues sí. Bueno, no es cierto, le dije que estaba apenas como entrando en esta situación de creer que había algo más, que yo no era capaz de verlo ni de sentirlo, algo intangible, pero que sabía que existía. Entonces, que de alguna manera sabía que existía. Entonces, ese día recuerdo que él me empieza pues a checar la presión, empezamos a dialogar y de repente me abre una puerta donde tenía ya un escritorio y tenía un librero atrás y un cuadro. Y me dice, pues bueno, Fernanda, te quiero presentar a Rafael. Y en ese momento yo me quedé muy sacada de onda, porque yo dije, ¿a Rafael? Y literal, cuando el doctor se mueve, detrás de donde él se sentaba, donde estaba parado, estaba un cuadro muy grande del arcángel Rafael. Literal, era la misma cara que yo había visto, o sea, era el mismo arquetipo que yo había visto, que en ese momento me decía que todo iba a estar bien y que me despierto literal sin sentir nada. Entonces, pues bueno, a lo mejor esta es una experiencia que para muchos pueden decir, es mentira, es verdad, simplemente yo lo viví, así lo viví, tal cual se los platico, porque aparte en el momento que él baja y lo veo y le pregunto que quién es, y me contesta Rafael, literal yo sentí como si él me arropara, o sea, no les puedo decir que tenía manos, que tenía alas, porque no es verdad, pero sentí que me arropaba con un calor, una energía, no sé cómo describírselos, pero en ese momento yo me levanto bien, o sea, resultaba que ya no tenía nada. Entonces, pues bueno, ese día el doctor me dice, cree en los milagros existen. Me dijo, por algo estás viendo al arcángel, por algo estás conectando con él. Y de verdad, yo en ese momento no tenía el conocimiento de ángeles ni arcángeles, solamente pues sabía por la religión que en algún momento me enseñaron, pues que existían 3 en la Biblia católica, pero no sabía que había más, no sabía cómo se llamaban, ni mucho menos. Entonces, de ahí es uno de mis momentos de iniciación al mundo de los arcángeles o a la frecuencia, porque no es al mundo, a la frecuencia, pues prácticamente de los arcángeles es cuando me inicio como tal a conocer más de ellos. Después viene una oportunidad pues de poder estudiar una certificación en angelología y así como les cuento esta experiencia me fue pasando con cada una de las cosas pues que yo fui en algún momento estudiando. Sin embargo, les puedo compartir que cada experiencia que yo tenía me venía a mover algo de mi vida personal, de mis emociones. Para mí, literal, yo les puedo decir que era una muerte y un nuevo renacer. Y luego conocía otra cosa y era vivir una muerte y un nuevo renacer, pero de una manera que para mí sí era catártica, de verdad. De una forma donde pues prácticamente lo que según yo había ya creado y que estaba muy estable y que ya no se iba a tocar porque todo estaba muy bonito, según yo, de repente venía algo y ¡pum! O sea, me destruía todo ese sistema que tanto trabajo me había costado construir. Hasta que de verdad me acostumbré ya, hoy en día me acostumbré, que esos procesos no tengo que tener apego, que si pasa algo, pues ya, hombre, pasa, trabájalo, suéltalo, libérate de esas cargas. Digo, no es fácil, porque hasta en mi propia experiencia realmente hay cosas que me sacuden y tengo cierta resistencia, pero a final de cuentas es, pues trabájalo, vívelo, disfrútalo, hombre, pues por algo lo estás viviendo, algo te están mostrando. Y pues las cosas que vienen después de verdad llegan a ser mágicas, llegan a darnos una gran lección, un gran aprendizaje, pero sobre todo las cosas las ves con mucho pues agradecimiento, porque no hay otra forma de describirlo. Sientes paz, sientes la sensación de que lo que estás haciendo pues va como por un propósito, va por un buen camino. Hoy en día, lo que a lo mejor hace 15, 16, 17 años viví como algo pues catártico, hoy me genera prácticamente algo distinto, algo diferente.
cada cosa que hago, pues lo veo de una manera ya completamente como una lección, como un aprendizaje de vida. Cuando hablamos también del tema de la muerte y la resurrección, en términos hay personas que lo viven en las religiones y literal las personas depuran, pues vomitan, lloran, gritan. Por ejemplo, en la cuestión chamánica, pues vives procesos donde también te enfrentas a tu propio ser, porque pues obviamente no somos unas criaturas llenas de ternura, no, o sea, tenemos la dualidad que a veces realmente es muy duro trabajarlo, pero te enfrentas a esos espejos que a veces no queremos ver y que no somos nada bonitos y que no somos nada lindos ni bellos, al contrario, solemos a veces ser muy feos con las personas que nos rodean y con nosotros mismos. Entonces te enfrentas a esa parte de tu ego y viene una muerte a nivel energía, a nivel vibración, a nivel psique también, porque realmente estás reconociendo como tal tus emociones. Entonces es otra vez un nuevo resurgir, otra vez un nuevo camino y suele ser a lo mejor un poco desgastante o que no lo puedas como tal entender. Y este proceso lo vas a llevar si vas con un psicólogo, si vas con un sacerdote, si vas con un pastor o si vas con quien sea, pues empiezas a vivir todos estos procesos de muerte y resurrección. O el nuevo resurgir, como le llaman también. Y pues bueno, entrando también en el tema como tal de un proceso de duelo, cuando estás viviendo esa situación, cuando la persona está partiendo, muchas veces se manifiestan con ruido, se manifiestan incluso cuando ya está el proceso como tal de trascender o que ya trascendió. Muchas veces podemos sentir algún roce, muchas veces podemos sentir un susurro, podemos oler, percibir también como tal aromas, podemos, no sé, de repente se nos viene alguna situación a nuestra memoria, algún recuerdo, y es también la forma en que ellos prácticamente de una manera se hacen presentes, ¿no? Aquí estoy, me despido, incluso en sueños que lleguen y algo te digan, algo tengas que recibir de información, pues para entonces dar esta parte del buen morir a la persona. Hay algo que es importante que creo que lo tienen que saber. Cuando una persona fallece, el último sentido que se pierde es prácticamente el oído. Entonces, nosotros, para poder ayudar en el caso de las personas, a lo mejor que por una enfermedad o alguna situación que les toque estar cerca de sus familiares, lo más importante es que ustedes puedan como tal hablar con ellos, estén viviendo como en la transición del trascender, hablen con ellos, agradezcan sobre todo, honren la parte de la vida de esa persona. Cada quien sabrá cómo conectar con su familiar, con su amigo, con la pareja, con lo que sea, pero la parte del honrar y de agradecer es una de las más importantes para ayudar a un buen psicopompo. El psicopompo es como tal el despedir la travesía y honrar la vida de la persona, aparte de que, bueno, se hacen ciertos masajes en todo el cuerpo, pues para poder entonces despedir como tal la energía o el alma. En este caso, viéndolo de una manera mucho más sencilla, pues prácticamente es hablar, agradecer, despedirlos de la manera más tranquila que se pueda, que claro, yo entiendo que es difícil no poder llorar o no poder estar muy emotivos, pero más que pensar en nosotros, porque eso también es, pues a lo mejor cierta parte de nuestra emoción, de nuestro sentimiento, es pensar en la persona, en el proceso que ella o él están viviendo. Es despedirlos con mucho amor, honrando como tal su vida, y en el momento que nosotros estamos hablando, pues ellos también es más fácil como tal poderse despedir. Ahora hay un cordón que tiene el término como el cordón de plata,
que es lo que nos conecta prácticamente, vamos a decirlo, con el mundo espiritual o con el mundo de la energía o de la conciencia, al mundo de la materia. Cuando una persona pasan, porque también es importante que dejemos pasar ciertas horas para poder cerrar como tal o poder cortar el hilo de plata. Lo más recomendable es que pasen 8 horas o 9 horas, entre 8 y 9 horas, para entonces poder dar el último golpe. El golpe se da en la ingle izquierda y prácticamente se da con una fuerza, ¿no? La tienes que hacer con fuerza, ejecutar con fuerza para poder cortar ese cordón. El alma, pues, prácticamente recorre, visita los lugares que en vida, pues, él estuvo a gusto, fue feliz, tuvo buenos recuerdos de personas que a lo mejor tenían como tal que despedirse o que decirles adiós o un mensaje, no sé, a cada persona le llega diferente el mensaje, ¿no? O la sensación de sentir a la persona. Y prácticamente pues es la mejor manera de poder ayudar la transición como tal del alma. Si hablamos de ejercicios, pues bueno, ya es como entrar más a un tema de una terapia para poder ayudar a hacer un buen psicopompo. Pero es prácticamente remover, empezar a mover la energía en los puntos que tenemos, pues prácticamente centrales de energía, que son los más importantes aparte de los 7 chakras que se conocen, empezar a tocar ciertos puntos pues para ayudar también a que el alma pueda trascender de una mejor manera. Hay personas que hacen como tal cantos o que invocan como tal ícaros para despedir y honrar la vida de esa persona. Pero la verdad es que cuando realmente ponemos atención al proceso de la muerte de una persona, de verdad ocurren cosas muy, muy bonitas, muy maravillosas. Tú puedes como tal percibir, puedes incluso, aparte de los aromas, puedes incluso sentir o escuchar ciertos susurros, o incluso que también, por ejemplo, cuando tienen las televisiones en los hospitales o que hay bocinas con música o algo, empieza a haber mucha interferencia, mucha interferencia. Los aparatos empiezan como a chispar, empiezan a tronar, la madera empieza a tronar también. Sobre todo la madera truena mucho cuando hay la presencia ya como tal de una persona, hablando en el tema de trascender, que está como tal ya tomando esa parte de irse. Pero cuando somos más conscientes de lo que se está viviendo, o que estamos poniendo más bien atención, porque en ese momento pues vives la emoción del duelo, de perder a la persona, pero cuando abres más esos canales y pones más atención, no solamente a tu dolor, sino a otras cosas, empiezas de verdad a sentir, no sé, por ejemplo, les puedo compartir, cuando falleció mi papá, de verdad yo tenía mucha resistencia a que pues obviamente él falleciera. De repente entraba en un dilema, estábamos en el hospital y de repente hablaba con él y yo, papá, pues bueno, si ya es tu momento, adelante, no hay ningún problema, lo entiendo, y después, curiosamente, yo decía, no te creas, no te vayas a ir, porque me haces mucha falta. O sea, yo estaba pensando, obviamente, en mí, en mis emociones, en mi dolor, pero pues bueno, a lo mejor no me estaba poniendo en el proceso, ¿no? de mi papá como tal. Entonces fue así como pues sí, fue un dilema, porque yo de repente decía, sí, papá, que pues vete con toda la tranquilidad y con todo el amor del mundo, gracias por habernos amado, Y por el otro lado decía, no te creas, o sea, nos falta un chorro por vivir. Entonces era como muy, hay una palabra, incongruente con lo que yo estaba haciendo y diciendo, ¿no? Bueno, finalmente, recuerdo que se llega un día, a ver, déjenme recordar, se llega un día sábado, y el sábado en la mañana que estaba con mi papá estaba inconsciente, le indujeron el coma, ya tiene varios años que falleció. Recuerdo estar sentada en el sillón, viéndolo, y estaba platicando con él,
Y de repente le dije, bueno, pues creo que ya es el momento adecuado, pues para que tú tomes como esta decisión y ¿no? Entonces yo empiezo a hablar así literal como estoy hablando con ustedes con él. Y sentí en la parte del corazón un vacío, porque esa es la palabra, un vacío, una tristeza muy, muy, muy profunda. Y para mí fue como si me indicaran que era el momento en el que él tenía que partir. Entonces recuerdo haberle hablado a una de mis tías y decirle que por favor me acompañara a checar lo de las funerarias y bla, bla. Y recuerdo que mi tía se molestó conmigo un poco porque me dijo, pues ¿por qué quieres ir si tu papá aún no fallece, no? Pero yo dentro de mi corazón sabía pues que mi papá ya estaba a unas horas como tal de trascender. Entonces, bueno, voy a buscar las funerarias, para esto, bueno, ya regreso. Y me quedo todo el día con él, me dan las 11 de la noche, y de repente empecé a oler un aroma que no les puedo describir, pero era un aroma delicioso, pero era como en intervalos de tiempos. De repente llegaba y olía súper rico el cuarto, y de repente se iba como ese olor, y la ventana pues estaba completamente cerrada, y de repente sentía como si entrara una ráfaga de viento y me enchinaba prácticamente la mitad de la piel. De repente era el brazo izquierdo, de repente el derecho, pero empezaba a sentir diferentes sensaciones, vamos. Finalmente, pues bueno, a las 4 de la mañana entra la esposa de mi papá y me dice, pues ya ve a descansar un rato, Yo no me quería ir porque aparte yo sentía que si me iba, así literal se los digo, mi papá se iba a morir. Entonces yo me voy, no queriendo irme, llego a mi casa, me acuesto. Aparte recuerdo haber puesto mi teléfono así al volumen máximo por cualquier cosa que sucediera, pues estar pendiente. Literal, me acuesto, me quedo súper dormida y empiezo a soñar con él. Veo a mi papá sentado en frente de la playa, estaba prácticamente, ahora sí como dicen, el ocaso, en una banca él y yo, y empezamos a tener una plática. Y en ese momento yo recuerdo haberlo visto como si estuviera en sus mejores años, en sus 40, 50, más, entre 40 y 50. Lo veía alegre, lo veía radiante, lo veía fuerte. Entonces, de repente, así de la nada, me cortan como el sueño y escucho como si algo hubiera golpeado, pero demasiado fuerte, la madera o no sé qué era, pero se escuchó un golpe demasiado fuerte y literal fue despiértate, porque aparte gritaron despiértate, y en ese momento fue el golpe. Yo brinco del susto, tomo mi teléfono y veo que tenía 4 llamadas perdidas de la esposa de mi papá. Supuse que había pasado algo, eran las 6 de la mañana, supuse que había pasado algo. Le regresó la llamada y pues bueno, me da la noticia que mi papá había tenido un infarto, pero bueno, eso fue lo que me dijo para yo no angustiarme tanto. Ya cuando llego, pues mi papá ya había como tal trascendido, ¿no? Entonces a él en el hospital se le dio, bueno, lo despedimos, claro, es muy, muy doloroso porque estamos hablando que es un familiar al que amas. No es sencillo, claro, yo le hacía como tal el psicopompo, pero lloraba, o sea, yo estaba llorando. Luego pues traté de hacerlo con mucho amor, con mucho respeto para él, agradeciendo y honrando pues prácticamente su vida. Ya me voy del hospital porque ya se tenían que llevar el cuerpo. Me voy a mi casa y empiezo a llorar, o sea, me sentía enojada, esa era la palabra, me sentía muy enojada, triste, tenía muchos sentimientos encontrados. Cuando salgo al patio, literal veo 3 colibríes y prácticamente para mí eso fue indicarme, en mis creencias, en mi sistema de creencias, que todo estaba bien, porque aparte había fallecido mi mamá, que era mi abuela, que para mí fue mi mamá, porque ella me crió, mi abuela paterna. Después falleció un tío que honestamente yo amaba también y amo con todo mi corazón, que fue como mi segundo padre. Y el tercero
prácticamente yo lo relacionaba como mi papá, entonces literal volaban encima de mi cabeza en círculo los tres, subían, bajaban, y para mí eso fue como estamos libres, estamos bien, regresamos a donde tenemos que regresar y donde todos en algún momento vamos a ir como conciencia, como alma. Entonces, pues bueno, prácticamente esto que les cuento nos habla como tal de un proceso que personalmente yo lo viví de esta manera. Hay personas que tienen situaciones muy similares, hay personas que de plano dicen, pues yo en mi dolor ni vi nada, ¿no? Ni sentí nada, al contrario, estaba tan en mi dolor que dejé de percibir lo demás o dejé de ver lo demás. Y no quiere decir que sea malo, no, para nada. Simplemente que realmente cuando una persona trasciende se nos manifiestan de 1001 maneras. Es prácticamente, o incluso ya después de que pasa todo el proceso de la velación, muchas veces el familiar se llega como tal a despedir, ya que pasó todo el proceso catártico, muchas veces lo sueñan, muchas veces incluso hasta huelen como el aroma, a lo mejor del perfume que ellos utilizaban, o simplemente el humor como tal de la persona, pero cuando estamos como en esta sintonía, en esta parte de querer escuchar no solamente a la persona que trasciende, incluso hasta nuestros ancestros como tal, que también nos dan muchos mensajes en sueños o incluso con un libro, con un letrero, con un anuncio, pues prácticamente entendiendo los mensajes que tenemos que integrar pues para nosotros, para nuestra vida, para nuestros procesos, pero sobre todo para honrar, porque realmente eso es la vida, es honrarla, respetarla y agradecerla. Y más cuando una persona pues prácticamente trascendió, aún más debemos porque independientemente de la persona haya hecho cosas buenas o malas, al final de cuentas era un ser humano, vivió situaciones que desconocemos, que para él pudieron haber sido de mucho dolor o de mucha alegría, no lo sabemos. Y simplemente por respeto a la persona, al ser, porque el ser es puro, el alma es pura, el alma es energía, es otra cosa, ¿no? Pero lo que fue, lo que hizo, porque a final de cuentas fue como tal un aprendizaje. Pues no sé si tengamos preguntas, Tatis, ¿cómo vamos ahí? Cuéntenme. Cuéntenos en casita. Vengan algo. ¿Hacemos lectura de cartas? ¿Cómo ves? Si tienen alguna pregunta para empezar también, para cerrar ya el tema, déjame tomar las cartas. Para empezar el tema, para cerrar el tema, perdón, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a empezar. Vamos a suplir el día de hoy al maestro Pablito con las preguntas del tarot. Si tienen alguna pregunta, pues háganos saber, por favor. El psicopompo es una técnica ancestral donde prácticamente vas cortando todos, vas moviendo los puntos de energía
pues para poder liberar como tal la materia de lo que es el alma, porque aparte todo el mundo creemos que el alma está chiquita, ¿no? Como nuestro cuerpo, y no, el alma está gigante. Entonces es nada más prácticamente empezar como a remover o ayudar a que más fácil pues nos desprendamos, porque claro, en el momento que estamos viviendo la transición de la muerte hay personas que rapidísimo sueltan y se van, pero hay personas pues que tienen muchos apegos, miedos, pues a lo mejor que no quieren dejar a la familia, muchas personas que se apegan a lo que es lo material por los bienes que tengan. Entonces, híjole, pues ahora sí que cada almita es diferente, cada personita es diferente, y eso ayuda mucho a que pues se desprendan como de una manera más fácil. Flor Cervantes, ¿qué nos dice? Hola, Flor. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver. Ya prácticamente te están saliendo cartas que son muy buenas. Hablan pues que prácticamente ahorita vas a empezar a tener tú a vivir, a experimentar una situación de mucho equilibrio. Vas a empezar a equilibrar tanto la parte femenina, porque aparte te sale como tal la reina y te sale el mago, la reina y el mago, y prácticamente la energía femenina en medio. Entonces te habla de un nuevo caminar, de un equilibrio, prácticamente algo que tú habías esperado, incluso hasta de algo por hacer nuevo, o algo que tú tuvieras ganas de iniciar. Es como el momento de hacer esos cambios, de iniciar cosas también nuevas para poder equilibrar aún más, pues ahora sí que tu energía, tu alrededor, tu trabajo, y no solamente tu trabajo ni la relación de pareja, sino que haya como tal un equilibrio en toda tu persona y en lo que te está rodeando. Un fuerte abrazo, Flor. ¿Quién más, chicos? ¿Ya no hay preguntitas? ¿Qué crees? Que acá mi internet como que está medio lentium? Ajá. Sí, porque no me va a abrir la página. ¿No? Pues bueno, yo creo que ya nos despedimos. Nos despedimos el día de hoy. Ya saben que nos estamos viendo también los días miércoles por MG Medios Televisión, y todos los viernes pues aquí. ¿Hay otra? Ay, Carlita. Vamos a ver el amor. Sí. Pues bueno, ahorita te están marcando prácticamente en tu primer carta de bastos que ahorita hay cosas pues que hay que trabajar, que hay que prácticamente reajustar o acomodar para poder dar paso a un nuevo ciclo, porque aparte la estrella te marca que viene un nuevo
camino, un nuevo inicio. Prácticamente todo lo que es la estrella es lo que nos viene a anunciar que vienen situaciones buenas para nosotros, situaciones no solamente para ti, sino para la familia, para el trabajo, lo que rodea, y pues prácticamente encontrar un equilibrio nuevamente con la parte masculina. Entonces pues te está pintando bastante bien, solamente equilibrar, trabajar y pues ahora sí que tratar de ajustar estos, pues vamos a decirlo, pequeños bloqueos que te están mostrando en un inicio. ¿Quién más? ¿Sí te salen también los míos a ti, Tatis, o no? Ok. Sí, porque a mí no me salía otro. Nada más tengo el de Carlita. Pues bueno, prácticamente te están mostrando, Cristian, que viene algo en camino, algo diferente, un nuevo proceso, una nueva oportunidad. Te están marcando como tal el carro, también movimiento en cuestión de la pareja. Y pues prácticamente al último te están como tal mostrando al rey, que es prácticamente la fortaleza, la fuerza para poder romper con situaciones que en algún momento han bloqueado o no te has sentido como del todo a gusto en la cuestión, si lo movemos del trabajo, en la cuestión laboral, como quitar esos obstáculos y darle como tal para adelante, porque aparte al final la templanza te está dando la ayuda que tú necesitas, la ayuda de los ancestros, la ayuda de los espíritus, como tú le quieras llamar, pero finalmente vas a tener la ayuda y de alguna manera como esta apertura para poder iniciar algo que tú estás queriendo como tal hacer o iniciar o mover, pero prácticamente es quitar ahorita esos bloqueos que te están dando como esa fuerza para poder iniciar un proceso nuevo. ¿Qué otra, Tatis? ¿Ya no hay más? Ok. Sí, Carlita, el tema de hoy estuvo pues un poquito diferente, pero espero que les haya gustado. Pues yo creo que ya nos vamos, chicos. Muchas gracias, chicos, chicas, señoras, señoritas, señores, de todo. Gracias por escucharnos. Nos estamos viendo los días miércoles en el programa de Arcano con el maestro Pablo. Perdón. Y ya saben, todos los viernes en Medicina para el Alma con el maestro Pablito y con su servidora Fernanda Navarrete. Que tengan un excelente fin de semana. Besos y abrazos muy fuertes.